masculino, los métodos anticonceptivos. Entonces ahora sí, ya nos metemos con la fecundación. El power que vamos a ver ahora, para que lo vayan buscando y vayan tomando apunte o lo busquen en la compu, es el de fecundación, el que tiene la primera diapo verde. ¿Sí? ¿Todos ya lo tienen a mano? Bueno, comenzamos con la fecundación. La fecundación es el fenómeno biológico mediante el cual se van a unir el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula, que sería el huevo o cigoto, con el que se inicia así el periodo o desarrollo embrionario. Todos los meses luego de la ovulación, el ovocito 2 es captado por la trompa de falopio. Dijimos que cuando vimos el aparato reproductor femenino, para nosotros lo más importante era la trompa de falopio, porque en esa trompa de falopio era donde se iba a producir la fecundación. El primer día del desarrollo embrionario se inicia con la fecundación. Continúa luego con la segmentación, luego la formación del blastocisto y termina con la implantación del embrión en el útero. Hasta acá todo esto ya lo sabemos de toda la vida, de la primaria, de la secundaria, de primer año, cuando vieron seguro morfo esta parte. Ahora lo que empieza de nuevo son todas las terminologías y todos los procesos que se van a ir acompañando para que se produzca así la fecundación. La fecundación consiste en una serie de eventos que son todos organizados y sistemáticos desde el comienzo, desde la unión del óvulo y el espermatozoide hasta la fusión íntima de estas dos células, ¿sí? La fecundación se va a producir en la región de la ampolla de la trompa uterina, ¿sí? Ahí justo en la diapositiva tienen la foto con una flechita donde se va a producir exactamente la fecundación. Cuando abandonan los testículos, los espermatozoides no están preparados para fertilizar al ovocito 2 y deben experimentar dos procesos. En el epidídimo, el proceso de maduración, y ya en el tracto genital femenino, el proceso de capacitación y reacción acrosómica. La maduración supone cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El espermatozoide tiene que enriquecerse y cambiar su forma, la función y, en cuanto a lo bioquímico, cambiar su carga para poder realizar este trayecto, que va a ser un trayecto con muchos obstáculos que va a ir colocando el ovocito, ¿sí? Entonces por eso tiene que asegurarse y madurar e integrar en su ser un montón de productos, ¿sí? Como por ejemplo factores descapacitantes como la glicerilfosforilcolina, ¿sí? Y la carnitina. Estas sustancias le van a ayudar para ir rompiendo la matriz segmentante que va a tener el ovocito para no ser fecundado. La capacitación. Mediante este proceso se va a producir la eliminación o la remoción de las glucoproteínas anteriormente recibidas para poder atravesar la corona radiada. Ahí en esas diapositivas está perfectamente dibujado cómo el espermatozoide se va a ir acercando y va a ir depositando
en su acrosoma, en su cabeza, en su capuchón, tiene todas las glucoproteínas y las va a ir utilizando para ir rompiendo esa matriz y poder ir atravesándola. Luego va a ser una reacción acrosómica, ¿sí? En esa reacción acrosómica lo que se va a producir es, se van a unir las membranas y el espermatozoide va a tener que volver a cambiar su carga para poder atravesar. Y lo primero que se va a unir ahí, vieron que está el espermatozoide unido a la corona radiada. La corona radiada, ¿sí? Una vez que la atraviesa, que hace esas múltiples uniones, que ahí van a haber muchas glucoproteínas, la fosfatasa, acrosina, etcétera, etcétera, que los van a ayudar a acercarse a la zona pelúcida. La zona pelúcida es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el espermatozoide llega acá, va a ser atraído, pero acá la zona pelúcida tiene 3 glucoproteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. ZP3 en su composición molecular es la más liviana y es la receptora de la especie, o sea que cuando un espermatozoide se acerca a la zona pelúcida, la molécula ZP3 va a decir: este espermatozoide es humano, que pase, este no es humano, no puede pasar. Es por eso que, gracias a la ZP3, esta molécula que tenemos en la zona pelúcida, el espermatozoide que no sea humano no va a poder fecundar a un ovocito. Es por eso que una mujer no puede quedar preñada o embarazada de un perro, de un gato, de un caballo, etcétera, etcétera. Sí, Fabiana, ¿vas a hacer una pregunta? No, profe, se me activa solo. Ok. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Ok. Las fases de la fecundación son 3. Primero, la penetración de la corona radiada. Segundo, la penetración de la zona pelúcida. Y por último, en la 3 sería la fusión de las membranas. Esas membranas celulares del óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Ahí van a ver otra diapositiva, cómo el espermatozoide, fíjense, recuerden cómo estaba en la primera diapositiva, que iba ingresando todas las glucoproteínas en su cabeza, en su acrosoma, y ahora, a raíz de que va rompiendo la corona radiada, va desprendiendo, ¿sí? Y ya en la cabeza, en el acrosoma, ya ven cómo va despidiendo todas esas glucoproteínas para ir rompiendo y ya va quedándose sin nada, ya queda con las últimas fuerzas. Es por eso que solo el más capacitado es el que va a llegar a fusionar al ovocito y a fecundarlo. Ahí tenemos otra diapositiva, cómo va a ir rompiendo. Yo después, más tarde, después de las 21, les voy a subir unos videos sobre fecundación en la que esto lo van a entender perfectamente, porque hice esto pero en video. Más los apuntes que tienen les va a quedar como más claro, porque es tediosa la fecundación, lo comprendo y lo sé. La fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide, ¿sí? Se van a fusionar y miren ustedes en la diapo 14 cómo llega ese espermatozoide sin nada, solo lo único que lleva es su ADN. El resto lo fue perdiendo todo en el camino para romper todas las barreras que oponía el ovocito. Y tenemos el ovocito fecundado. Las consecuencias de la fecundación son 3. Primero, el restablecimiento del número diploide
diploide de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Esto seguro que lo vieron ya en primer año, lo volvemos a repetir. Cada célula, el ovocito y el espermatozoide, son células haploides porque tienen 23 cromosomas cada uno. Al fusionarse van a formar un nuevo ser. Janina, apágueme el micrófono, por favor. Al fusionarse dos células haploides, porque tienen 23 cromosomas cada una, van a formar una nueva célula, un nuevo ser diploide, di2, o sea, 23 más 23, 46 cromosomas. Es acá en la fecundación donde se van a producir todos los defectos, por ejemplo, un síndrome Down o un síndrome de Edwards, donde la cantidad de cromosomas se duplica, o una molidatiforme, ¿sí? Es acá, en este momento, cuando a veces hay duplicación de cromosomas. Si no, como estamos hablando de todo normal, acá entonces tenemos una de las consecuencias de la fecundación es formar un nuevo ser diploide, o sea que tenga 43 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. La variación de la especie. Debido a que la mitad de los cromosomas proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre, el huevo o cigoto tiene una nueva combinación de cromosomas. Es por eso que va a tener algo de la madre, va a tener algo del padre, pero también su genética y su nueva combinación lo va a hacer único. Y por último, la determinación del sexo. Es acá en la fecundación cuando se determina el sexo. ¿De qué manera? Ahí en la diapo 16 se los explica. Las mujeres solo tenemos en nuestros cromosomas la letra X. En cambio, el hombre tiene X y tiene Y. O sea que si a mí me fecunda un espermatozoide X, con mi X yo voy a tener una hija. Si a mí me fecunda un espermatozoide Y y yo tengo mi X, lo que vamos a tener es un varón. ¿Queda entendido esto? Por eso es que el hombre da sexo al bebé. ¿Cómo? Por eso es que todo el mundo decía que el hombre da sexo al bebé. Claro, el hombre determina el sexo en sus cromosomas. Ustedes ahora ya saben el por qué. Prendan las cámaras. Este huevo cigoto, ¿sí? Una vez que es fecundado, no se queda ahí nomás. Se tiene que seguir reproduciendo. Cuando primero va a ser una división mitótica, y de esa célula se va a dividir en dos células iguales que se van a llamar cada una blastómeras. Esas blastómeras van a seguir continuando, o sea, van a seguir multiplicando en 4 blastómeras, en 8 blastómeras, en 16 blastómeras, hasta formar una mórula, ¿sí? Una mórula. 16 blastómeras van a ser una mórula. Todos fuimos huevo cigoto, todos fuimos blastómeras, todos fuimos mórulas. Al quinto día, ustedes ya ni se acuerdan de lo que pasó el miércoles pasado y ya estaríamos hablando del quinto día, que ya empieza a aparecer un líquido claro que va a desplazar a la periferia las blastómeras y va a ir presentando una división que es más acelerada y es el trofoblasto. Ese trofoblasto le va a dar vida a la placenta. O sea que ustedes ya ni se acuerdan lo que pasó hace 5 días atrás y acá en mi interior ya estamos formando un trofoblasto, un blastocisto, ya tengo formación de placenta.
en este quinto día, nosotros nos hemos llamado blastocisto. Sí, chocolate. ¿Qué pasó? No, profe, disculpe, estaba con mi hijo. Bueno. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ah, Sí, ok. profe. Bien, se pone interesante. Sí, profesora. Bueno, después, una vez que ocurre esto, nosotros tenemos el periodo preembrionario, son las primeras 3 semanas. Después de la semana 4 a la 8 es el periodo embrionario, ¿sí? Entonces, en este periodo preembrionario, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a hacer, supongamos que un disco de empanada, ¿sí? En ese disco de empanada y en el medio yo voy a tener una capa, ese disco se va a llamar epiblasto o ectodermo, ¿sí? Acá voy a estar inmerso y en la periferia esa imagen que vimos recién, ¿sí? El macizo celular, el trofoblasto, el blastocisto, eso en la primera semana. Por eso en la primera semana nos llamamos disco unilaminar. En la segunda semana se va a ingresar otro disco de empanada, por eso somos disco bilaminar. En esta semana, esta cavidad nueva que ingresa es el ectodermo, ¿sí? El ectodermo, que va a ser después el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, son los que van a formar nuestros futuros órganos vitales, el pelo, el cuerpo, los sistemas, la nariz, el iris, el pelo, los cartílagos. Todo esto lo van a formar estos discos. Y en la tercera semana del desarrollo vamos a tener 3 discos de empanada, uno arriba del otro, ¿sí? 3 discos de empanada. Esos 3 discos de empanada lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ser como una invaginación, o sea, se van a tragar y se van a chupar entre sí mediante un proceso que se llama gastrulación y va a dar así por finalizada el periodo preembrionario para pasar a la 4ª semana que comienza el periodo embrionario. Y ahí en el periodo embrionario, fíjense ustedes en la diapositiva número 22 cómo cambia radicalmente la forma y la estructura. Ahora somos llamados embriones. Ya dejamos de ser blastómeras, mórulas, blastocitos, blastocele y ahora somos llamados embriones, ¿sí? En esta semana la morfología general del embrión va a cambiar radicalmente, ¿sí? Pasa de ser un disco trilaminar, o sea, 3 discos de empanadas uno arriba del otro, para pasar a ser un cuerpo cilíndrico y hueco. En esta semana el corazón comienza a funcionar. ¿Cómo funciona el corazón? Miren, van a estar todo quieto, de repente empieza a latir una célula que hace latir a otra, que hace latir a otra, que hace latir a otra. He aquí que se forma y comienza a latir el corazón. En la 5ª semana, ahí es más o menos cuando ustedes dicen, tengo amenorrea, voy a ir al médico para ver qué. Primero van a la farmacia y se compran un EVA-test, ¿sí? Porque ya tienen la amenorrea. Van a la farmacia, compran un EVA-test, sale positivo. Entonces tienen 2 opciones. Sacar muy contentas el turno para la ginecóloga o sacarlo llorando para la ginecóloga. Ya el embarazo es un hecho, ¿sí? Bien. En la 5ª semana del desarrollo, miren lo que pasa. La pared corporal ya podría contar con una piel bien primitiva, ¿sí? Y los esbozos o dibujos de lo que van a ser nuestros músculos ya estarían presentes.
La superficie dorsal, o sea, nuestra columna vertebral, es convexa, no es recta. El tamaño de la cabeza siempre va a ser más grande debido al crecimiento del tubo neural que siempre va a ir en constante aceleramiento, ¿sí? Por eso, miren ustedes, en la 5ª semana del embarazo ya tenemos formación del tubo neural y yo todavía no comienzo a tomar el ácido fólico. El ácido fólico me lo van a dar para proteger y evitar consecuencias o problemas en la formación del tubo neural y así prevenir enfermedades o malformaciones. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Que si yo quiero tener un próximo embarazo, tengo que comenzar a consumir ácido fólico por lo menos 5 o 6 meses antes del embarazo. Eso se llama planificación familiar, para evitar con el consumo del ácido fólico malformaciones en el tubo neural. ¿Se entiende? Bien. La 6ª semana del desarrollo. Sí. Profe, tengo una consulta. Y la persona que no consume esa pastilla de, ¿cómo me dijo? Ácido fólico. Ácido fólico, ¿qué le pasaría al bebé? Tiene gran feto. No me diga bebé. Esto es un embrión ahora, ¿sí? Embrión. Tiene en la 5ª semana, usted ya fíjese que el tubo neural ya está creciendo y se está formando. Tiene altas probabilidades de tener un futuro hijo con problemas neuronales. Listo, profe, eso era mi O duda. malformaciones también, ¿o no, profe? Claro, con malformaciones, sí, por supuesto. En la 6ª semana del desarrollo embrionario, este chiquillo, este embrión, comienza a enderezarse, ¿sí? Ya solo se pueden apreciar las somitas o grupos celulares, ¿sí? De las lumbosacras, o sea que yo ya podría ir a diferenciar lo que sería el sacro. Acá la cabeza siempre, como en todo el crecimiento, es mucho más grande debido al crecimiento del tubo neural. Se inicia la formación de los párpados. Los esbozos de las extremidades han cambiado la ubicación, o sea que yo ya sabría cuáles son los miembros superiores y cuáles son los miembros inferiores. Pueden reconocerse acá en la 6ª semana los brazos, los antebrazos, las manos y en los miembros inferiores los muslos, las piernas y los pies. En la 7ª semana del desarrollo ya no se distinguen las somitas, ya va a estar un poquito más erguido, el cuello comienza a moldearse, aparecen los esbozos de lo que van a ser los dedos de los pies. En las manos ya hemos perdido las membranas interdigitales y en los varones las gónadas comienzan a transformarse en testículos. En la 8ª semana, la cabeza ocupa la mitad del cuerpo embrionario, ¿sí? La cara está formada casi ya completamente. La colita que teníamos de pescadito ha desaparecido y aparecen los primeros centros de osificación. O sea que yo en la semana número 8 ya podría estar hablando de huesos. Con estos cambios generales ha concluido el periodo embrionario, ¿sí? Entonces, para cerrar, de la semana 1 a la 3, periodo preembrionario. De la 4 a la 8, el periodo embrionario. Y a partir de la semana número 9 hasta el nacimiento comienza el periodo fetal. En todo este periodo lo que va a pasar es que ya a medida que vaya creciendo van a ir funcionando sus órganos.
Los músculos, los nervios van a ir sincronizados. Va a mover los brazos, va a mover las piernas, va a poder voltearse, va a poder tragar el líquido amniótico, va a poder agarrarse los cabellos, va a vomitar, le va a dar hipo. Si lo pincháramos, por ejemplo, en la semana número 30 o 20 o 25, sentiría dolor. Y va a oír ruidos y los va a recordar. La voz materna es la que va a reconocer el recién nacido. ¿Por qué? Porque es la voz que ha estado escuchando durante todo el embarazo. Nuestra voz, las cuerdas vocales van a emitirle sonidos de vibración, ¿sí? Entonces él va a sentir vibraciones, pero es nuestra voz. Las otras no las reconoce porque las ha oído espontáneamente, ¿sí? Pero la nuestra, esas ondas sonoras, ese sonido lo estuvo escuchando permanente. Entonces, por eso el recién nacido va a reconocer la voz materna antes que cualquier otra. En esta diapositiva se las hice especialmente para que ustedes la impriman y ahí puedan hacer un hermoso apunte. Ahí van a tener semana embrionaria, ¿sí? El periodo preembrionario, que es de la semana número 1 a la 3, de la 4 a la 8 es el periodo embrionario, de la semana 9 hasta el nacimiento es el fetal. Después los procesos biológicos, en la primera semana la segmentación, la cavitación, la gastrulación. Y en la primera semana es de traslado, ¿sí? Del huevo cigoto se va a ir trasladando para insertarse en el útero. La semana 2 y la 3 es de implantación. De la semana 4 a la 8 va a cambiar la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis. O sea que yo acá voy a empezar a tener la forma, va a tomar forma, va a tener la formación de los órganos y vamos a tener todo lo que es vascularidad, ¿sí? Y de la 9 en adelante va a ir creciendo todo lo que se formó en el periodo embrionario. ¿Cómo se va a llamar? Blastocisto, disco bilaminar, disco trilaminar, embrión y feto. ¿Preguntas? Profe. No, profe. No, profe. Bueno, ese Power está divino para hacer un lindo resumen. Ahora vamos a pasar a la diapositiva que dice embriogénesis. El embriogénesis es prácticamente lo mismo que fecundación, pero hay algunas otras partes que son las que yo voy a resaltar, ¿sí? El periodo preembrionario, ahí está, otra vez vuelve a hablar de la fecundación, ¿sí? La maduración, la capacitación y la reacción acrosómica, que ya lo vimos recién en el otro, ahí les muestra un espermatozoide, las secciones, las partes, lo más importante es el acrosoma, ¿sí? Porque es ahí donde va a llevar toda la información genética. Esa foto es increíble, la diapositiva número 5 les muestra en gráfica a la izquierda esa fusión cuando ingresa el espermatozoide al óvulo, al ovocito, ¿sí? Y los otros se quedan afuera. Y a la derecha es el momento exacto y justo en el que se produce la fecundación. Bueno, ahí volvemos a hablar de la primera semana del desarrollo, las blastómeras, las mórulas. Ahí en la diapositiva número 7 les va mostrando bien cómo es una mórula, 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, 32 blastómeras van a ser y van a formar una mórula. Esa mórula es la que va a hacer el recorrido para ir a implantarse en el útero. La primera semana del desarrollo, que es la formación del blastocisto, que éramos un disco unilateral.
La segunda semana, un disco bilateral, y en la tercera semana, un disco trilaminar, perdón. Ahí en la diapositiva número 16 están las 3 tapas de empanada, ¿sí? Donde teníamos las 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que cuando se fusionan y se unen, van a dar como resultado nuestros órganos, que eso lo van a tener en la diapositiva número 22, donde dice derivados de la hoja ectodérmica, que va a dar lugar a distintos órganos y estructuras, como el sistema nervioso central y periférico, los ojos, la nariz, los oídos, la epidermis, etc. Los derivados de la hoja mesodérmica van a dar como resultado el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, el músculo liso, la dermis, el corazón, etc. Y los derivados de la hoja endodérmica van a dar como lugar al aparato respiratorio, las amígdalas, las glándulas submaxilares, etcétera, etcétera. Esto siempre es pregunta de examen. Luego comienza el periodo fetal, que dijimos que era a partir de la semana número 9 en adelante, ¿sí? El tercer mes, la cara adquiere aspecto más humano, las extremidades alcanzan su longitud relativa al cuerpo, los genitales externos se van desarrollando lo suficiente como para ver o determinar el sexo en una ecografía. Entre el cuarto y el quinto mes, el feto aumenta su longitud, su peso no alcanza aún los 500 miligramos, está cubierto por un vello que se llama lanugo, que lo va a tener después el recién nacido, principalmente en la espalda y en el torso, que después lo va a ir perdiendo con los días. Eso se llama lanugo. Son visibles las cejas y el cabello, y acá ya podemos tener movimientos muy leves que pueden ser percibidos solo por la madre. En el sexto mes, la piel es rojiza y arrugada por falta de tejido conectivo subyacente. El aparato respiratorio y el sistema nervioso central todavía no se han desarrollado y no hay una conexión coordinada entre ambos. Valeria, apágueme el micrófono. Gracias. Entonces dijimos que en el sexto mes el aparato respiratorio y el sistema nervioso central no están coordinados. Entonces, ¿qué pasaría acá? Y si llegara a nacer el feto en el mes sexto, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a estar con un respirador, porque no puede respirar por sí solo, y va a estar alimentado con una sonda orogástrica, porque los dos sistemas no tienen coordinación, ¿sí? Entonces no va a poder ni respirar ni alimentarse por motus propio, todavía no están desarrollados. En el séptimo y el octavo mes se va a redondear todo lo que es el contorno corporal del feto. Y ahí vamos a tener un depósito de grasa subcutánea. Y la piel va a estar cubierta por una superficie o una sustancia blanquecina que se llama vernix caseosa. Esa vernix caseosa es segregada por las glándulas sebáceas. Y lo vamos a ver en el recién nacido. ¿Vieron los recién nacidos que tienen grasa así blanca las primeras 2 horas? Grasa blanca y en la cabeza. Bueno, eso se llama vernix caseosa. Cuando yo hago las primeras acciones de enfermería, el vernix caseosa no lo voy a retirar, lo voy a dejar, porque luego le va a dar en unas 2 horitas más o menos, que es lo que dura, eso se reabsorbe y le va a dar una hidratación a la piel del recién nacido. Y en el 9º mes, el cráneo tiene ya una mayor circunferencia, la fecha del nacimiento, el peso ideal o el peso
casi todos los fetos va a estar entre 3 kilos y 3 kilos 400, más o menos. Vamos a tener una longitud de 50 centímetros aproximadamente, más o menos. Los caracteres sexuales ya son súper notables y los testículos ya deben estar insertos en el escroto. ¿Alguna pregunta? El que me diga que materno no es hermoso ni la mejor materia de toda la carrera, miren. Es divino, profe. Profe, una consulta. ¿Por qué cuando hay bebés en diferentes lugares cuando nacen, que se los baña completamente para sacarle todo eso, y hay otros lugares donde directamente los limpian un poco nada más? No, el baño está prohibido, el baño en el recién nacido, porque ya vamos a ver, cuando veamos recién nacido, que el recién nacido pierde calor por evaporación, por radiación, ¿sí? Entonces, está totalmente prohibido bañar al recién nacido, porque yo le puedo causar una hipotermia que lo lleva a la muerte. Entonces, hay que limpiarlo, retirar coágulos de sangre o exceso de sangre y dejarlo con esa verniz gaseosa que en 2 horas ya se reabsorbe y le va a dar hidratación. El baño está prohibido, no se puede bañar a los recién nacidos. Sí lo voy a limpiar, entonces, pero no lo voy a bañar. El parto es que lo hacen en agua. Esa es otra cosa, porque sale de un medio líquido, que es el útero, a otro medio líquido, y de ahí lo van a retirar, lo van a secar, pero ahí yo no lo estoy bañando. A temperatura agradable. Claro, la pileta sería como el útero grande, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Quería saber si era importante saber las partes que tienen las 3 capas, o sea, la unilaminar, la bilaminar y la trilaminar. O solamente saber que existen esas 3 y qué forma cada una. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cuáles serían 2 o 3 órganos que se van a formar con estas capas, ¿sí? Eso sería lo más importante. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe. Ok. Profe, la grasa que usted dice, esa puede ser que la llame ¿cómo se llama? Manto de la Virgen. Es verniz gaseosa. No hablemos como nuestras abuelas, por Dios. Sí. Bien, acá. Vamos a ir ahora al control prenatal. Al power de control prenatal. Ya sabemos que estamos embarazadas, fuimos a la farmacia, nos compramos un EVA-test, vamos a nuestra primera consulta ginecológica. El médico, ¿qué es lo primero que me va a pedir? Una analítica de sangre. Esa analítica de sangre que van a buscar en la sangre la hormona, ¿cuál? La coriónica humana. Profe, ¿me puede decir el título del...? Control prenatal. Vamos a hacer una subunidad beta. Vamos a buscar en la sangre la subunidad beta. Díganle a Leila Martínez que ya no la voy a ingresar, que está ausente porque la clase empezaba a las 17. Para darle espacio y para respetarlos a los que están desde las 5 menos 5. Entonces,
va a pedir el médico una subunidad beta, va a buscar en la sangre la rama beta, que es la que me determina el embarazo, ¿sí? Bien. Me da positivo, entonces la paciente vuelve con el diagnóstico de la subunidad beta positiva. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el médico? Una ecografía. Porque hasta acá yo sé que está embarazada, pero yo no sé si es un embarazo viable. ¿Por qué? Y porque la mole datiforme me da positivo un EVA-TEST y positivo a la subunidad beta. Un embarazo ectópico ya vimos que me va a dar un EVA-TEST positivo y una subunidad beta positiva. Entonces, para ver si este embarazo es viable, vamos a tener que hacer una ecografía. ¿Y cómo vamos a saber si es viable? Y porque hay que buscar el feto que esté dentro del saco vitelino inserto en el útero. Una vez que el médico determina con ecografía que el saco vitelino está bien y ese embrión está inserto dentro del útero, es hasta el momento un embarazo viable. Más allá que después, en 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, porque el primer trimestre es crucial, por cualquier motivo o causa que sea, la paciente tenga un aborto espontáneo, ¿sí? Pero hasta este momento, si tenemos una ecografía que está inserto el feto en el útero, es viable y la certeza del embarazo me lo van a dar los latidos fetales, ¿sí? Cuando yo tengo latidos fetales, esa es la certeza de un embarazo. Dijimos que en la semana 4 es cuando comienza a latir el corazón, entonces nunca me van a hacer una ecografía en la semana 4 o menos de la semana 4, ¿sí? De acá que ustedes van, que se dan cuenta que tienen la menorrea que sacar el turno, le van a hacer la ecografía en la semana 5, 6 u 8. Entonces ahí el médico, mediante los latidos fetales, me va a determinar que es un embarazo viable. Latidos fetales y está ubicado en el útero, viable hasta ahora, ¿sí? Esperemos que siga viable. Vamos al control prenatal. ¿Alguna pregunta? No, Ni. profe. Ok. No, No, profe. Bueno, el control prenatal, los objetivos que tiene son definir el concepto de control prenatal. Nosotros tenemos que identificar y saber la importancia que tiene el control prenatal y desarrollar las partes más importantes del carnet perinatal que nos compete a la atención primaria de la salud. O sea que casi todos o todos los enfermeros que trabajan en la atención primaria de la salud van a tener en algún momento en sus manos un carnet prenatal. Definición, pregunta siempre de examen. El carnet prenatal, ¿qué es? Es una serie de entrevistas o programas, esto serían los controles prenatales. Son una serie de entrevistas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener así una adecuada preparación para el parto, la lactancia y la crianza, ¿sí? Esa sería la definición de los controles prenatales. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Sí? Los objetivos son detectar enfermedades maternas subclínicas. En el primer control prenatal, en nuestra anamnesis inicial, nosotros tenemos que tratar de recabar toda la mayor cantidad de datos posibles en cuanto a enfermedades y en cuanto a historia clínica de la paciente. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a determinar ya desde
el primer contacto con la embarazada, podemos determinar, de acuerdo a las características, la edad y un montón de otras cosas, podemos determinar si va a ser un embarazo de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Por ejemplo, si viene una paciente embarazada que tiene 25 años, que nunca fumó, nunca consumió alcohol, no es diabética, no es hipertensa, lleva una vida totalmente saludable, ese va a ser un embarazo de bajo riesgo, ¿sí? Pero en cambio, imagínense ustedes que les llega a la primera cita una pacientita embarazada que tiene 42 años, es obesa mórbida, es diabética, es hipertensa. Ese es un embarazo ya de verlo de muy alto riesgo, ¿sí? Si llega a final del embarazo, es un embarazo de alto riesgo. ¿Ven la diferencia? Bien. Otra cosa, en esta primera anamnesis que nosotros tenemos con la paciente, vamos a tener una prevención y diagnóstico temprano y tratamiento para las complicaciones del embarazo. Mientras más antes y más precozmente nosotros determinemos una anomalía, va a ser mejor y más rápido el tratamiento, ¿sí? Para disminuir el riesgo en el embarazo. La vigilancia del crecimiento y la vitalidad del feto, vieron que cada vez que ustedes van al control obstétrico, ¿qué hace el médico? Mide, ¿sí?, el abdomen desde la pelvis hasta la cicatriz umbilical. Y eso lo va a ir haciendo en cada uno de los controles y con eso va a ir determinando el crecimiento. Y la vitalidad la va a determinar mediante monitoreo fetal. Después nos sirve también para preparación psicofísica del nacimiento y administración de contenidos educativos para la salud, la familia y la crianza de este recién nacido, ¿sí? Avísenle a sus compañeros que no admito a nadie más en la clase, que tienen ausente. El sistema informático perinatal, el SIP, es el encargado es un sistema que es el que nos permite registrar toda la información relevante para la correcta planificación de la atención de la embarazada y de su hijo, ¿sí? Acá es donde nosotros vamos a tener el carnet perinatal. Todas han tenido las embarazadas, todas conocen el carnet perinatal. Sí, profe. Ese carnet que va a ser abierto en la primera consulta obstétrica y las va a acompañar durante todos los controles del embarazo, lo tienen que llevar cuando se internan, porque ahí les van a colocar cómo fue el trabajo de parto mediante un parto gamma, que es lo que realiza la obstetra. Van a tener los datos del recién nacido, los datos del egreso de la madre, los datos del egreso del recién nacido del hospital. O sea que, y yo de solo mirarlo me tengo que dar cuenta, y está tan bien confeccionado que en los casilleros amarillos es donde está la dificultad. Por eso, a simple vista, si yo veo cruces en lo amarillo, me voy a detener ahí porque ahí algo sucede. Ya lo vamos a ver ahora. Ahí tienen en la diapo 7 un carnet prenatal, ¿sí? Ahí donde yo voy a tener datos que van a ser muy específicos, como la identificación, o sea, el nombre, el apellido de la paciente, va a tener antecedentes familiares, personales y obstétricos, la gestación actual, los datos, gestaciones anteriores, si hubo parto, si hubo aborto anterior, enfermedades durante embarazos anteriores, y después, bueno, nos van a servir en el puerperio, el egreso materno, el egreso del recién nacido, las enfermedades del recién nacido, ¿sí? Y los métodos anticonceptivos que va a poder utilizar la paciente una vez que sea dada de alta. Pero eso va a ser después, cuando se termine este embarazo.
Entonces, esta pregunta siempre de examen también. El carnet perinatal nos va a permitir integrar las acciones a todo el equipo de salud, ¿sí? Durante todo el embarazo, el parto y el puerperio. Y a la embarazada, ¿para qué le va a servir? Y por control prenatal le va a servir en la internación durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto. Y también va a tener datos sobre el recién nacido. Toda mujer que consulte por embarazo o sospecha de embarazo deberá ser atendida en el momento que solicite la atención, ¿sí? Es una ley, es fundamental y es obligación del sistema de salud que toda mujer embarazada o que sospeche que está embarazada sea atendida en el momento que ella solicite la atención. Un día más, o 2 o 3, pero debe de tener la atención. Se registrará como primera consulta prenatal aquella en donde el embarazo sea confirmado, ya sea por clínica o por laboratorio, ¿sí? No me sirve un EVA-test positivo, sí me sirve una subunidad beta como positiva y una ecografía donde se determine que ese feto está ubicado, ese embrión, en el útero y hay latidos fetales. Este carnet prenatal va a tener que ser de uso obligatorio en cada control y en cada lugar donde la paciente se atienda a la embarazada. ¿Cómo evaluamos nosotros el riesgo perinatal? Perinatal es antes del nacimiento, o sea, en el embarazo. Dependiendo de la probabilidad que tiene una mujer embarazada de tener un mal resultado obstétrico perinatal. Ahí nosotros podemos determinar en la primera consulta, como les dije anteriormente, si es un embarazo de bajo riesgo, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Ahí tienen todas las complicaciones de un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, que la paciente esté desnutrida, que la paciente tenga entre 15 y 18 años y que sea mayor a 35, que sea multípara o que haya tenido múltiples paras o múltiples partos. Las paras son los partos, por eso nosotros decimos multípara. Multípara es la que tuvo muchos partos, de 4 en adelante. Intervalos intergenésicos menores de 2 años. El intervalo intergenésico es que yo no respeté 2 años entre embarazo y embarazo. Antecedentes de partos prematuros, porque si yo ya tuve un hijo prematuro, es lo más probable que todos mis próximos hijos sean prematuros. Si la paciente tiene anemia, si tuvo una cesárea anterior, si es asmática, si tuvo embarazos de más de 41 semanas, si tiene retraso mental o trastornos mentales, las madres RH negativas. Lo primero que le tengo que preguntar a una embarazada es el grupo sanguíneo. Si ella no lo sabe, va a tener que el médico pedírselo por analítica, por lo que vimos recién, que si es negativo y después tiene un hijo RH positivo. Las pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Enfermedades convulsivas, etcétera, etcétera. Esas son enfermedades o patologías que me pueden determinar un alto riesgo obstétrico. IBU son infecciones de las vías urinarias. Un muy alto riesgo obstétrico sería un embarazo menor a 15 años, que la paciente tenga mucha anemia, trastornos hipertensivos del embarazo, abortos habituales, antecedentes de disfunción fetal tardía, antecedentes de enfermedades genéticas
o malformaciones congénitas, polidramnios u oligoamnios en embarazos anteriores, ¿sí? Bueno, y todas esas cardiopatías, diabetes, nefropatías. ¿Cómo se va a evaluar este riesgo perinatal? Bueno, el bajo riesgo, las personas que tienen las embarazadas bajo riesgo, el lugar donde van a ser atendidas va a ser siempre todos los meses en el centro de salud, tranquila, o en el consultorio del médico, pero ya si tiene un alto riesgo y una sola vez por mes. En cambio, si tiene un alto riesgo o muy alto riesgo del embarazo, lo que va a pasar es que la paciente se va a tener que hacer atender en el centro de salud y va a tener que ir periódicamente, una vez por semana o 2 veces por semana, de acuerdo al requerimiento, a distintos controles obstétricos y hacerse otro tipo de estudios que no se realizan las pacientes que tienen bajo riesgo. Las consultas prenatales. ¿Para qué o cuál es el objetivo de estas consultas prenatales? Y fácil y lógico, lograr un mínimo de consultas, ¿sí? Que tienen que ser 5, mínimas 5 controles, que permitan el cumplimiento de todas las actividades necesarias para lograr un control prenatal adecuado. Yo en cada uno de esos controles vamos a ir haciendo signos vitales, vamos a ir colocando las vacunas cuando le tienen que colocar, las vacunas, el médico va a pedir analítica, toxoplasmosis, chagas, sida, sífilis. Entonces, a medida de que yo tenga más controles, más control voy a tener sobre este embarazo. Ahí tienen el número de controles, con un mínimo de 5 y hasta 7 u 8 son normales. A menos en un bajo riesgo. Si la paciente es de muy alto riesgo o de riesgo, lo que va a tener son muchos más controles, ¿sí? Siempre que estamos hablando de un embarazo normal, de bajo riesgo. Por eso, mínimo 5 y máximo entre 7 y 8. Una correcta o completa anamnesis debe incluir identificación de la gestante, estado socioeducacional. ¿Por qué? Y porque yo necesito saber esta paciente qué grado de educación tiene, si es alfabeta o es analfabeta, porque no es lo mismo darle una indicación escrita a una persona alfabetizada que a una analfabeta que no va a saber leer y no va a saber tampoco interpretar, ¿sí? Que yo le voy a decir una cosa y ella a lo mejor interpreta otra y llega a la casa, se olvidó y hace lo que le pareció. Entonces, el nivel de instrucción socioeducacional en una embarazada nos importa y muchísimo, porque esta embarazada analfabeta después va a tener que alimentar a un recién nacido y no es lo mismo, o va a tener que darle antibiótico o gotas o lo que sea a un niño y no es lo mismo dar 3 miligramos que 30 miligramos, ¿sí? Entonces, el nivel socioeducacional de la embarazada me interesa y muchísimo para saber si ella va a ser capaz de seguir las instrucciones de lo que debe realizarse. Antecedentes personales, sí, en cuanto a patologías, sí, me interesa un montón. Y también antecedentes familiares, me interesan muchísimo. ¿Por qué? Y porque una paciente que todas las mujeres de su familia tienen, sea de útero o sea de mama, entonces me interesa y mucho, porque es muy probable que yo también lo padezca, ¿sí? La diabetes, la hipertensión. Si yo tengo una madre que es hipertensa y diabética y un padre que es hipertenso, yo tengo altas probabilidades de ser hipertensa o diabética. Más allá de que yo me cuide, que haga ejercicio, que lleve una vida saludable, no sedentaria,
pero genéticamente yo ya tengo esas probabilidades. Y antecedentes obstétricos, me interesa muchísimo si tuvo abortos previos, si tuvo cesáreas anteriores, cuántas, cuál fue el periodo intergenésico entre una y otra, y los datos obviamente del embarazo actual. Todos esos datos nos interesan muchísimo y los podemos recabar en la primera anamnesis. Ahí tienen la cartilla que ahora la vamos a ir desglosando. ¿Hasta acá se entiende todo? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Si puede alguno más prender la cámara, se lo agradezco. Bueno, historia clínica perinatal, ahí tenemos nombre de la paciente, apellido, domicilio, localidad y teléfono. Importantísimo porque cuando no va a los controles, debería el agente sanitario del centro de salud o la enfermera llamarla por teléfono y decirle que le toque el control. Fecha de nacimiento, nos interesa y mucho. Y ahí ya vamos a tener el primer amarillo. Ese primer amarillo está en la edad, porque dijimos que las menores de 15 y las mayores de 35 pueden llegar a tener un problema en el embarazo. Por eso, todo donde yo hago una cruz en donde está amarillo, eso es algo que tengo que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo el primer amarillo, menor de 15 o mayor a 35, ¿sí? Después la etnia, la raza. Después si es alfabeta o no, por lo que hablábamos recién. Si no es alfabeta, ahí ya tenemos otro amarillo, porque es algo muy importante para nosotros saber si nuestra paciente va a ser capaz de interpretar lo que le diga el médico y las instrucciones de todo lo que tiene que ir realizando o haciendo, ¿sí? Si no, va a ser una ardua tarea de la enfermera, va a tener que ser mucho acompañamiento y educación en esta paciente. Después los estudios, ¿sí? Ahí dice que si solo tiene ninguno, y es un problema, porque es analfabeta. Puede que sepa leer alguna que otra palabra, entonces si me dice que es analfabeta y yo le tengo que preguntar, pero ¿sabe o reconoce alguna palabra, alguna letra? Entonces ella me va a decir nada, entonces yo ahí en ninguno. Y si no, puedo anotar, si me dice tengo solo la primaria completa, ya no sería un problema porque mínimamente sabe leer y escribir. Si tiene nivel secundario, los problemas van disminuyendo y desaparecen completamente si la persona tiene un nivel de instrucción universitaria, ¿sí? Por eso, ¿ven la diferencia de por qué está el color amarillo? Ok. Después, en el estado civil también tenemos coloración amarilla. ¿Por qué? Si la paciente me dice, soy soltera, sola, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermanos, no tengo pareja, nadie, no tengo ningún familiar que viva acá en Mendoza. Es un problema, ahí está en amarillo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer el acompañamiento de esta paciente cuando tenga un problema? ¿Sí? Por eso es que está en amarillo. Después vamos a los antecedentes obstétricos. En los antecedentes obstétricos, ahí dice que está en amarillo si el recién nacido anterior pesó menos de 2,5 kilos. ¿Por qué? Y porque es lo que hablábamos recién. Si yo ya tuve un prematuro, es lo más probable que este embarazo también sea prematuro. Y si tuve un hijo anterior mayor a 4 kilos, también es un problema porque ahí puede haber andando una diabetes gestacional, ¿sí? Las gestas previas, ¿cuántas gestas ha tenido antes? 1, 2, 0, ninguna, abortos.
Si tuvo 3 abortos espontáneos consecutivos, ahí ya hay un amarillo. Eso es una alerta. Algo está sucediendo con esta paciente, ¿sí? Y si tuvo cesárea. ¿Por qué está en amarillo? Y porque si ya tuvo una cesárea, lo más seguro es que sus próximos embarazos, sus próximas resoluciones en el parto sean cesáreas. ¿Cuándo finalizó el embarazo anterior? Si este es mi primer embarazo, todo eso no se llena. Pero si es mi segundo embarazo, el médico me va a preguntar, ¿cuándo nació su hijo, el hijo que tiene usted? Y yo le voy a decir, y nació el 30 de marzo del 2023. ¿Qué pasó ahí? Y el médico va a decir, y no hace un año que usted ha tenido uno y ya está embarazada de otro. Entonces por eso va a tener menos de un año ese niño y lo van a tener en amarillo, porque no ha respetado el periodo intergenésico, entonces está en amarillo. Puede tener un problema este embarazo. Si fue un embarazo planeado, está perfecto, el sí no tiene coloración. Pero si la paciente me dice, yo no planeé este embarazo, no quería este embarazo, no estaba de acuerdo con este embarazo, porque estoy sola, no tengo pareja, estoy trabajando, y ahí está en amarillo, es un problema, porque puede ser un potencial IVE o un potencial, esta paciente tengo que seguirla para que me haga todos los controles. Porque si no le interesa el embarazo, lo más seguro es que no vaya a ningún control. Yo la vea hoy y la próxima vez que ella ve un médico va a ser en la sala de parto del Hospital Parisieno La Gomajera. Por eso está en amarillo. Entonces le voy a decir, ¿usted utilizaba algún método anticonceptivo? Entonces si me dice, no usaba, está en blanco. Cada uno usa o no usa, las consecuencias ya las sabemos. Un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Pero si me dice, sí, yo utilizaba un método de barrera, el preservativo, y se debe haber roto, entonces está en amarillo. El DIU, y si alguna se me quedó embarazada y tiene el DIU, es un problema, porque en algún lugar del cuerpo de ese feto va a estar el DIU. Hormonal, emergencia o natural, ¿sí? Nadie puede, el método natural es método Billing, cuidarse con los días, pero supuestamente este método natural dice que en el día 14 la paciente va a estar ovulando, hay que cuidarse 3 días antes y 3 días después. Pero, ¿qué pasa con este método? Yo tengo que estar controlada durante un año y saber que yo cada 28 días menstruo para saber que el día 14 yo voy a ovular. Pero esto se hace un seguimiento en un año, anotado todos los meses en el calendario, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas se quedan embarazadas, al igual que la esposa del médico, el Billing, que era el que usaba este método, y tenía 10 hijos, ¿sí? Porque parece que la esposa no era regular, no menstruaba cada 28 días. Después vamos a tener en la gestación actual, ¿sí? La FUM y la FPP. La FUM, ¿qué quiere decir? Fecha de la última menstruación. Es ley y es riguroso que toda mujer en edad fértil conozca su FUM, la fecha de la última menstruación, porque cada vez que vayan al ginecólogo les van a preguntar la FUM, y yo sabiendo la FUM puedo, mediante una reglita que ya se las voy a enseñar, saber y determinar la fecha probable de parto. Entonces el médico les va a preguntar cuál fue la FUM y ahí va a sacar más 3 menos 9, y la fecha probable de parto va a ser tal día, aproximadamente más 10 menos 10.
El peso actual es importantísimo, ¿sí? Entonces, todos los controles van a tener que ir tomando el peso. Entonces, el peso ahora, ¿sí? En esta consulta va a quedar registrado y cuánto mide la paciente también. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de sacar las semanas gestacionales? ¿La fecha de última menstruación o lo que dice la ecografía? Siempre va a variar entre unos días, por eso cuando yo saco la fecha de la última menstruación, a la fecha que me dé le tengo que sumar más 10 o menos 10, porque a veces la paciente me dice, creo que fue tal día. Y como el parto se puede producir entre la semana 38 y 42, entonces ahí tenés un amplio margen. Pero por ahí lo más acertado es la ecografía, porque es la que va midiendo, ¿sí? Como con más exactitud. Pero se tienen en cuenta ambos y siempre van a variar por un par de días, tampoco es que varían por un mes. Sí, la fecha probable de parto siempre varía si es primigesta, si es multípara, más 10, menos 10. Pero se tienen en cuenta los dos y se hace una comparación y siempre van a ir muy parecidos en cuanto a los días. Bueno, después la ganancia de peso en el embarazo se tiene que aumentar hasta 11 kilos. Aquella que aumentó además, comió, tuvo un apetito muy caprichoso. Entonces, la ganancia de peso sería entre 6 y 11 kilos aproximadamente. Bueno, te regalo uno más, 12, pero más de eso no. Y los kilos se van a ir ganando entre el segundo y el tercer trimestre, que es cuando voy a tener mayor acumulación de líquido y el feto va a ir subiendo de peso y agrandando su tamaño. En el primer trimestre no deberíamos de aumentar el peso, ¿sí? No van a venir el primer mes, el segundo, con que aumentaron 10 kilos, porque lo más seguro es que las manden a hacer dieta. Bueno, vamos a la gestación actual. Esto es algo muy, pero muy que nos interesa mucho, son los estilos de vida de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si la paciente es fumadora, si dice que sí, miren, ahí está en amarillo. Si es fumadora pasiva, está en amarillo. Si consume drogas, si consume alcohol o si es víctima de algún tipo o trato de violencia. ¿Por qué? Y porque la violencia me puede llevar a una muerte materna, una muerte fetal, ¿sí? Abortos espontáneos. Si yo tengo una embarazada en un ambiente de fumadores, después yo ahí voy a tener que traer a un recién nacido. Entonces ese recién nacido va a también ser fumador pasivo y va a tener altas probabilidades de contraer enfermedades respiratorias. El consumo de drogas, cualquier tipo de droga me puede traer un recién nacido que sea más el retardo en el crecimiento intrauterino, parto prematuro y bajo peso al nacer, defectos congénitos ya sean cardíacos o del tracto urinario, problemas de conducta y aprendizaje a futuro. Y las primeras 24 horas me va a dar un síndrome de abstinencia el recién nacido. Puede comenzar con irritabilidad, espasmos musculares y convulsiones. También va a tener que hacerse la paciente un examen odontológico, ¿sí? Porque lo más seguro es que los valores de calcio disminuyan, entonces en el embarazo aumentan las probabilidades de caries o gingivitis o periodontitis, ¿sí?
Vamos a tener un examen de mama en la primera consulta porque hay que ir preparando esas mamas para la futura lactancia. Entonces la paciente, el médico tiene que saber cómo están los pezones, si tienen alteraciones o no. Bueno, la paciente va a tener que presentar si tiene exámenes ginecológicos, si tiene colposcopía o PAP anteriores, o el médico puede pedirle también una colposcopía, un PAP. El tétanos, ahí dice vacuna antitetánica, si está vigente, sí o no. Si no está vigente, está en amarillo, o sea que, ¿qué pasa acá? Hay que colocarla. Entonces ahí están los dos cuadritos para colocar cuándo se coloca la primera dosis y cuándo la segunda dosis. Si yo coloco en sí, no hay ningún problema, está en blanco. Las enfermedades de transmisión vertical, o sea, aquellas que son transmitidas de madre a feto durante el embarazo, a eso se le llama infecciones de transmisión vertical. Son la rubiola, el toxo, el HIV, la sífilis, el chagas, el paludismo, ¿sí? Una paciente que tiene HIV positivo puede tener un parto vaginal perfectamente. La única contraindicación que va a tener esta paciente es que no va a poder amamantar, porque si el recién nacido no se contagió en forma vertical ni en el parto, se puede contagiar mediante la leche materna. Entonces, la única contraindicación que va a tener esta paciente es que nunca va a poder amamantar a sus hijos. Bueno, y tienen la rubiola congénita en el primer trimestre de embarazo, si la contraemos, puede producir aborto espontáneo, retraso mental, sordera, ceguera en el feto, cardiopatías congénitas. Bueno, la toxo también, ahí está en amarillo, si me dicen que sí. El HIV también lo va a solicitar el médico en casi todas las analíticas. El toxo, el Chagas, el HIV, seguramente que en casi todas las analíticas me lo va a pedir. La sífilis. Profesora, le hago una consulta. Sí. ¿Tenemos que confiar en lo que la paciente nos diga en respecto a las vacunas o tenemos que decirle que nos lleve el carnet? Va a tener que confiar hasta ahí nomás y tiene que presentar carnet de vacunación, si no la paciente tiene que ser vacunada. Gracias. Ante la duda, vacuna, ¿sí? Y ojo, si la paciente me dice, y yo fumo un cigarrillo de vez en cuando. Esa que fuma un cigarrillo de vez en cuando es la que se fuma un paquete de 10 mínimo. ¿Sí? Entonces, y me fumaba hace mucho, un porrito de vez en cuando con mi pareja, eso siguen haciéndolo. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Profe, le hago una consulta. El tacto de la enfermera, sí. Nosotros podemos cambiar esos hábitos porque hay mujeres que se niegan, o sea, te escuchan pero siguen haciendo esa vida. Quizás te dicen en el momento sí, no, está bien, y después siguen haciéndolo. Vos vas a tener que dar educación cada vez que vos la veas a la paciente. Educarla a ella y educar al entorno, educar a la pareja, ¿sí? Tenés que llamar, si ella me dice que se fuma un porro con la pareja, yo qué voy a tratar de hacer, rescatar a la pareja y darles todas las consecuencias que puede tener ese feto y a futuro el recién nacido. Vos no vivís con ellos, no vas a poder ir a vivir con ellos, no vas a poder saber si lo hacen o no lo hacen, pero sí que quede en tu conciencia la prevención, 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 prevención. Cada vez que vos veas a esa paciente son charlas de prevención en cuanto a hábitos saludables. Seguramente que cuando nace el recién nacido, ese recién nacido va a tener positivo de alguna sustancia, porque lo hacen, aunque sea una vez o dos, lo van a hacer.
Algunas mujeres no les interesa estar embarazadas, siguen fumando, siguen consumiendo. Por más que la enfermera le hable. Pero nunca, nosotros enfermeros, nunca debemos dejar de hacer la prevención, ¿sí? Bueno, profe, gracias. En cuanto al grupo sanguíneo, que dijimos que era importantísimo saberlo, miren ahí, RH negativo está en amarillo, porque es un problema si la paciente es negativo y después tiene un positivo, no le colocan la gamma globulina. Entonces ahí, miren, está el grupo sanguíneo, es negativo, y después la gamma globulina, si se la colocaron, eso lo van a tener que llenar después en el puerperio, porque la paciente se va a tener que ir. Antes de irse de alta, se va a ir con la gamma globulina colocada. Antes de irse de alta, profesora, perdón, no escuché. Sí, antes de salir de alta, tiene que irse con la gamma globulina colocada. Bien. Bueno, después van a tener examen de orina. Después, bueno, acá hablamos de diabetes, que ya diabetes gestacional van a hablar en clase. Ahí tienen factores de riesgo. Cómo se hace el control de la glicemia, el test de O'Sullivan, brindar contenidos educativos. Bueno, el tamizaje prenatal en la semana número 12 o 14 se va a realizar una ecografía donde van a pedir ¿qué cosa? ¿Qué se pide en la ecografía número 12 o 14? En la semana 12 o 14. Algo como La medición, profe, que se le hace a la nuca. Translucencia nucal, claro, para descartar enfermedades o defectos del tubo neural y ahí descartar si el paciente tiene síndrome Down o síndrome de Evans. Profe, y ahí en ese caso, ¿cómo es que se detecta bien si el bebé, por ejemplo, tiene síndrome de Down? El feto. ¿Es más larga o es más chiquito? ¿Cómo El que? feto. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a medir el cuello. El cuello de una persona que tiene síndrome Down es más corto. Entonces, el cuello y el fémur es más corto. Entonces, hay un probable síndrome Down. Probable síndrome, translucencia nucal. Entonces, le van a medir la nuca, el cuello y el fémur. Y ahí hay una probabilidad para ir haciendo más clara esa probabilidad, seguramente que le van a pedir una anamnesis, ¿sí? Una amniocentesis, que es el estudio del líquido amniótico. Entonces van a extraer líquido amniótico, lo van a analizar y ahí van a descartar o corroborar si hay algún tipo de malformación. ¿Y ese estudio cómo se hace? O sea, directamente como se pincha la panza, se hace por el ombligo, se hace con anestesia, Se sin hace anestesia. con anestesia en quirófano, un médico va a hacer una incisión en el abdomen. Chicos, no me digan panza, no hablen como sus vecinas, por favor. Vayan incorporando glosario. Van a hacer una incisión en el abdomen, van a llegar al útero, van a extraer líquido amniótico y ese estudio se llama amniocentesis. ¿Claro? Bien. Gracias, profe. Por nada. No empiece a hablar no como sus vecinas, por favor. En cada consulta vamos a anotar la fecha, la edad gestacional que presenta la paciente, el peso materno, o sea que yo en cada consulta el peso y los signos vitales, la tensión arterial, la altura uterina, que dijimos de la pelvis hasta la cicatriz umbilical. Después la presentación es
la parte abocada del feto que se encuentra en el fondo uterino. Ya lo vamos a ver a eso. Los movimientos fetales, si hay proteinuria, porque la proteinuria me la va a traer en una analítica, si ha tenido la tensión arterial elevada durante varias veces, el médico puede estar creyendo que esta paciente tiene una preeclampsia. Entonces le va a hacer un estudio de orina y le va a pedir proteinuria. Entonces la presencia de proteinuria en orina es signo de preeclampsia. Signos de alarma, exámenes, tratamiento, firma y ya la paciente hoy se tiene que ir con el turno de la próxima cita. Si es un embarazo de bajo riesgo, cada 30 días estaría perfecto. Ahí también van a ir colocando el crecimiento fetal, que dijimos que se realizaba midiendo el abdomen, o sea, ahí vamos a tener el incremento de la altura uterina, la ganancia de peso materno, por eso hay que pesarla en todos los controles, y antropometría fetal por ecografía. Entonces, cuando tengamos el resultado de una ecografía, el médico ahí va a colocar todas las mediciones que tenemos en la ecografía. Esto no me interesa porque ya lo vamos a ver, así se mediría la altura uterina, ¿sí? Desde la pelvis hasta la altura de la cicatriz umbilical, que semana a semana va a ir incrementando. Ahí tenemos el incremento de la altura uterina, mientras el incremento esté dentro de esas dos líneas, está bien. El problema es cuando está muy por debajo o muy por encima, ¿sí? Mientras esté en el medio de esa línea, está bien. Si está fuera de esas líneas, puede ser que haya una restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Y si está por afuera, puede ser que haya una macrosomía fetal. Bueno, la tensión arterial, vamos a tener que estarla controlando y colocarla, anotarla ahí en cada control. Bueno, en lo que es la presentación, si es cefálica, podal, que eso ya lo vamos a ver después, las maniobras de Leopold después, todo esto es fetal y admisión por parto, que lo vamos a ver después cuando vayamos viendo todo lo que es el trabajo parto, el puerperio, etcétera, etcétera. Como conclusiones, se debe iniciar el control prenatal, inmediatamente se hace el diagnóstico objetivo de embarazo. Mientras más pronto hagamos este control prenatal, más acciones oportunas van a poder tomarse para determinar un embarazo de medio riesgo, alto riesgo, ¿sí? Realizar el control prenatal de forma adecuada. Eso nos va a ayudar a detectar de forma temprana cualquier tipo de alteración que pueda afectar el resultado de nuestro embarazo. Por eso la enfermera tiene que ser muy preguntona, ¿sí? Pero preguntona en cuanto a patología, ¿no? En lo que comió, en lo que hace o no hace de su vida la paciente, ¿sí? Si la derivación temprana a algún especialista depende de un control adecuado. Si yo veo que en la primera anamnesis yo le tomo la tensión arterial, la paciente tiene hipertensión. Y yo le pregunto si es hipertensa, me dice que sí, pero que no se controla, hace mucho que no toma las pastillas. Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿come sin sal? ¿Hace ejercicio? ¿Me entienden? Entonces siempre yo tengo que ir averiguando más, porque en esa primera anamnesis yo le digo al médico, y el médico qué es lo que va a hacer, y va a empezar a hacer todas va a empezar a tomar las medidas necesarias para que ese embarazo sea de mediano riesgo y no termine esta paciente internada en terapia intensiva con un síndrome HELP. ¿Preguntas? ¿Síndrome qué dijo, profe? Síndrome de HELP.
síndrome, conjunto de signos y síntomas. Help, ayuda. Algo está pasando, hay una falla multirenal, hay una falla multiorgánica. Todos los órganos van dejando de funcionar hasta que la paciente termina muriendo o se va restableciendo de a poco. Pero es un síndrome terrible, lo vamos a ver cuando veamos preeclampsia. Profe, una paciente que es hipertensa, ¿durante el embarazo toma la misma medicación o le cambian la medicación por el embarazo? Suelen cambiar la medicación. Al igual que los ansiolíticos, las pacientes que toman ansiolíticos o que toman cualquier tipo de pastilla que sea psiquiátrica, va a tener y va a necesitar una consulta con el médico, sí, con el psiquiatra, para que el psiquiatra durante el embarazo le haga un reordenamiento de esa medicación. Hay alguna medicación que no puede dejar de tomarla, pero algunas, si se puede suprimir, mejor, porque recuerden que toda sustancia beneficiosa o maliciosa atraviesa la barrera placentaria. Todo lo que yo consuma de ahora en adelante durante el embarazo va a pasarle al feto. Entonces, si la paciente toma medicación permanente o medicación psiquiátrica, tiene que ir al psiquiatra para que el psiquiatra le dé una reordenada a esa medicación para que pueda llegar a, que no vaya a causar efectos colaterales en el feto. ¿Alguna otra consulta? No, profesora. Bueno, lindos temas, ¿no? Bueno, les tomo lista. Fabiana Ciar. Presente, profesora. Agüero Dayana. Presente, profesora. Agüero Marianela. Presente, profe. Alanis Dayana. Presente. Argote Dayana. Presente. Armata Giselle. Presente. Becerra Melissa. Presente. Brizuela Julieta. Presente. Busto Moyano Aldana. Presente. Cadile. Presente. Javier. Presente. Cortines. Presente. Cruz.